Escúchelo, este testimonio. Me llama un varón desesperado, llorando, y yo le intento calmar para poder entender lo que me quiere decir. Y entonces él está llorando desesperado. ¿Sabe qué pasó? Ese muchacho intentó quitarse la vida. Vio un ritmo y comenzó a buscar mensajes en YouTube. Comenzó a buscar mensajes. Y entonces escuchó un mensaje. Y entonces yo no sé cómo. El caso que comenzó a buscar mi celular. Encontró mi celular y me llamó. Y cuando me llamó, me dijo: yo intenté quitarme la vida y lo estoy llamando ahora mismo. Intenté quitarme la vida, tengo el cuchillo en la mano todavía, ni siquiera lo he dejado porque todavía sigo escuchando la voz del diablo que me dice que me quite la vida. Lo que pasa es que cuando se cortó, no salió sangre, solamente se produjo una herida, pero no botó sangre ninguna. Y él dijo: esto debe ser de parte de Dios, esto debe ser una señal. Agarró mi número, lo buscó y me llamó. Yo comencé a orar por él. Él estaba en una habitación con aire acondicionado y me dice: yo estoy sudando, mientras tú estás orando, yo estoy sudando, ¿qué me está pasando? Y yo le digo: tranquilo, que es el Espíritu Santo que te está produciendo liberación. Él se mueve en medio de fuego. Hay gente hundiéndose, pero también hay gente que saben cómo sacar. Los discípulos no hacen nada si no hay una palabra de Jesús que los motive, que sirva del motor de arranque para ellos poder hacer o para ellos poder funcionar, ¿sí o no? Así que cuando Jesús les da una palabra, Jesús transmite una palabra, ellos ya tienen algo que hacer y tienen algo sobre qué caminar. Amén. Si Jesús no da la palabra, ellos no tienen una plataforma sobre la cual caminar, no tienen una dirección y no tienen un destino, puesto que la palabra de Dios es la que da dirección y sentido de destino a nuestra vida. Por lo tanto, no podemos hacer nada si no hemos recibido una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso, la palabra de Dios lo es todo para nosotros los creyentes. Amén. Nuestro día inicia con la palabra de Dios. Hombre, regularmente leemos un devocional, leemos un texto bíblico para iniciar nuestro día, dando a entender que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Nosotros sabemos la importancia de comenzar, de tomar decisiones y de empezar cualquier proyecto motorizado por la palabra de Dios. Así que no importa dónde nos lleve la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, el puerto será seguro. Amén. Entonces, desen cuenta que ellos no toman la iniciativa, sino que la iniciativa nace de Jesús. Pasemos al otro. Pero pasar al otro lado, esa palabra en sí misma, si la analizamos, implica abandonar el lado donde estamos para poder llegar. Así que esa palabra, obedecer esa palabra, ir en pos de esa palabra, implica un cambio de estado, un cambio de nivel, un cambio de posición. Amén. Y eso regularmente no es tan sencillo y no es tan fácil de asimilar, puesto que muchas veces lo que nosotros conocemos ya estamos acomodados a ello. No importa si es bueno o es malo, lo conocemos, ¿sí o no? A veces hay personas que están acostumbradas, que están acomodadas a una situación incómoda, a una situación no satisfactoria y no conveniente, pero ya la conocen. Es que a veces los cambios, aunque sean para mejor, siempre pueden mover a suspicacia, porque uno no sabe con qué se va a enfrentar cuando va hacia el otro lado. Y lo que Jesús está diciendo es: vamos hacia el otro lado. Y lo que está diciendo es: vas a tener que abandonar lo que tú conoces y enfrentar lo que tú no conoces. Ir al otro lado, por lo tanto, es ir en el territorio de la fe, porque la fe no se mueve en lo que tú conoces. La fe regularmente se mueve en territorio que usted no maneja, no controla, no domina y no conoce. Cuando Jesús le está diciendo: vamos al otro lado, en pocas palabras le está diciendo: van a tener una aventura de fe, van a tener una experiencia de fe, van a tener un evento de fe. Prepárense, porque ustedes van para el otro lado. Es como nosotros que estamos en esta iglesia. Ya conocemos este local, ya conocemos lo que pasa en este local, ya sabemos cuánto se paga, ya sabemos cómo pagarlo. Pero ir hacia el otro lado implica una serie de cosas que nos podrían producir miedo. Pero recuerden una cosa: esta palabra es la que me está moviendo del lugar donde estoy al lugar donde debería estar. Voy al otro lado, no porque yo me lo inventé, sino porque Cristo me dijo: vas al otro. Dile al que está a tu lado: serio, voy al otro lado. Vamos, dígaselo serio: voy al otro lado. Me atrevería yo a decir que Jesús no te va a decir: Thaís, que te muevas de este lado hacia el otro lado, si no ha terminado lo que tenías que hacer en ese lado.
Decirle también pasemos al otro lado implicaría decirle: ya terminaste ahí, es tiempo de que te muevas a... Pastor, ¿y por qué Dios no me dice a mí que me mueva? Porque no has terminado todavía. Por eso hay mucha gente que le llegaron promoción en este 2024 y a ti tú tienes del 2021 y no te llega ninguna, porque no has terminado de entender por qué Dios te tiene en ese lado. Si ustedes leen el texto, que después de haber enseñado, dice, y después de haber despedido a la multitud, le digo a los discípulos: pasemos. Terminó. Se terminó ese lado ya. La obra para ese lado ya se terminó. Si ya se concluyó, si ya se acabó, si ya se despidió, hay que moverse hacia lo próximo que Dios ha preparado para usted. Dile al que está a tu lado: prepárate para irte a lo próximo que Dios ha preparado. ¿Con qué me voy para el otro lado? Me voy con una palabra que Dios me dio. Ellos no tomaron provisión, tomaron una palabra y dijeron: me voy con esta palabra. Y yo no sé cómo usted cree que yo me voy de este lugar, pero yo me voy con una palabra de Dios. Porque cuenta bancaria no tengo, dinero no tengo, cheque no tengo, pero tengo una palabra. ¿Alguien tiene una palabra de Dios aquí? Cuando yo fui a la entrevista a la embajada, yo recuerdo que en ese entonces la gente decía, no sé si lo dice ahora, pero en aquel entonces la gente decía que había que ir con una cuenta bancaria robusta. Y cuando yo fui con la peor condición económica. Ganaba 14,000 pesos, un Corolla del 96. Cuando me preguntaron si en la cuenta bancaria tenía 0.00 negativo, nunca había viajado ni siquiera a Haití. Así que yo no fui porque tenía condiciones para que me dieran visa, pero tenía una palabra. ¿Y cómo yo voy para el otro lado? Yo voy porque tengo una palabra que dice: tú vas hacia el otro lado. Yo no sé con qué tú vas a ir, pero yo voy con una palabra. Recuerden ustedes que Moisés tiene la misma interrogante y le dice: cuando me presente ante Faraón, ¿qué yo voy a decir? Dale una sola palabra y dile: yo soy, te ha mandado. Yo soy, te ha enviado. Cuando te pregunten ¿por qué tú vas para ese lado?, diles: porque tengo una palabra que dice: voy hacia el otro lado, voy a pasar al otro lado. Si no te quitas, yo te quito, porque voy a pasar al otro lado. ¿Alguien dice amén aquí? Aférrate, diga conmigo: aférrate a la palabra que tienes. Cada quien se va a aferrar a aquello sobre lo cual ha depositado su fe. El rico, cuando tiene enfermedad, ¿dónde se apoya? Su riqueza. No, eso es entendible. Y el que conoce a Dios se sostiene de una palabra que viene del trono de lo alto. Alguien tiene una palabra de Dios aquí en este 2024 que no lo ha dejado caer. Usted me ve aquí en este púlpito, es porque tengo una palabra que me ha sostenido, que me ha aguantado, que me ha agarrado el año 2024 enterito. Alguien tiene una palabra de Dios aquí que diga: este Abashanda aquí Masaya, tengo una palabra que me ha sostenido todo este año. No, dígame amén si lo está entendiendo, por favor. El libro de Lucas, entonces, el libro de Lucas, cuando pasa el versículo 23 del libro de Lucas capítulo 8, dice entonces que ellos estaban navegando. ¿Qué recibieron ellos? Una palabra. ¿Qué recibieron? Entonces tomaron esa palabra, se montaron en la barca con Jesús y entonces comenzaron ¿a qué? Diga conmigo: a navegar. ¿Cuánto están navegando? Vamos, sígueme el coro. ¿Cuándo están navegando en la palabra que Dios le dio? Yo estoy, todo este 2024 he estado navegando en la palabra que Dios me dio. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén ahí, y mi alma te adora, Jesús. Voy navegando. ¿Cuántos van navegando de verdad? Navegando ahí. En mi matrimonio voy navegando y todo está chulo. Tengo una palabra de Dios que me hace navegar. Prepárese para lo que viene. Y mientras navegaban, Cristo se durmió. ¿Por qué se duerme Cristo? Cristo le dice: les di
la palabra. Ya salimos de la orilla, estamos navegando. Dele. Cristo va, no, y se duerme. Voy a descansar. No es un dormitar de descuido. No, es un dormitar de descansar. Estoy cansado, acabo de ministrar, voy a descansar. Cristo se duerme. ¿Qué hizo Cristo? Se duerme. Observen entonces que inmediatamente el texto dice: y se desencadenó. La palabra desencadenar, Lisbeth, significa quitarle las cadenas. Eso significa desencadenar. Y dice el texto, oye, es importante la palabra. La palabra dice desencadenó. La tormenta, yo no sabía que tenían cadenas, pero aquí el escritor dice que esta tormenta tenía una cadena. Y la cadena se desencadenó cuando Cristo se durmió. Entonces, como ellos vieron que Cristo está durmiendo, descansando, dijeron: es tan vulnerable esta gente, es tan vulnerable, vamos a aprovechar ahora y vamos a quitar la cadena de la tormenta para que vaya en contra de ellos. Y se desencadenó la tormenta. Hay cosas en tu vida, escúchame los hombres aquí ahora. Hay cosas en su vida, que en su matrimonio, en su familia, que están esperando que usted se duerma para desencadenarse. Hay cosas en tu vida espiritual que están a punto y que están esperando que te duermas. Y el día que te duermas se van a desencadenar. Y tú vas a decir: pero ¿y cómo apareció esto aquí? Que estaban aprovechando que tú no estabas vigilante, que tú no estabas alerta, para desencadenarse, quitarle las cadenas e ir en contra de tu propósito. Cuidado, Claudio, con dormirte. Cuidado, Jason, con dormirte. Cuidado, Gabriel, con dormirte. Porque si te duermes se pueden desencadenar unos espíritus, unas tormentas que están encadenadas porque tú estás vigilante. Observen ustedes que mientras Cristo está despierto, la tormenta no se quiere. Ella misma amarra la cadena. Dice: no, si salgo con este matatán me machuca. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando Jesús dormita, Jesús duerme, la tormenta se desencadena. Y observen ustedes que el proceso de dormitar, que es un proceso que se puede dar por cansancio, así que dormir no es que es malo, es parte de un proceso natural. Ahora, en la vida espiritual, el dormitar se da por descuido. En la vida espiritual, por eso ustedes van a ver el libro de Efesios que dice el apóstol: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ahí está hablando a la iglesia, no está hablando a los impíos, no está hablando a los inconversos, está hablando a la iglesia. Y observen ustedes que cuando un creyente, el texto lo que está diciendo es que cuando un creyente duerme, él está en el mismo nivel de un inconverso y un cristiano dormido. Son la misma cosa. Porque ¿de dónde se levanta el que está dormido? De entre los muertos. Por eso es que cuando el cristiano está dormitando, espiritualmente hablando, comienza a escuchar chistes colorados, comienza a ver películas media raritas, comienza a hablar medio raro, porque está dormitando espiritualmente. Él está entre los muertos. Él está habitando, caminando, respirando entre los muertos. Por eso la advertencia es: despiértate tú que duermes y levántate de entre los. En el libro de Marcos dice que se levantó la tormenta, pero en el libro de Lucas, me gustó esa palabra, se desencadenó la tormenta. Lo que estaba amarrado aprovechó el descuido, aprovechó que Jesús estaba dormido para ir en contra de los discípulos. Cuidado con tu liderazgo y cuidado con tu guardia. Cuidado con tu guardia y cuidado con dormirte cuando tú deberías estar vigilante a tu esposa y a tu familia. Cuidado, esposa, con perder a tu familia, a tu esposo, por estar dormitando. Cuidado, no. Porque se pueden desencadenar tormentas que están aprovechando que tú estás dormitando. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando en este lugar? Entonces, observen que el texto dice que se desencadena una tempestad de viento. Y entonces pone en peligro la embarcación. Dice que el libro de Lucas dice que el libro de Marcos dice que las olas, el viento las echaba sobre. Había una investida, había un propósito determinado de destruir la embarcación. Porque esa tormenta tenía un propósito, y era destruir la palabra y el propósito que Dios le había dado a ellos a través de su palabra. Ellos tenían que llegar ¿hacia dónde?
Entonces se encontraron con algo que obstaculizaba el propósito de llegar. Todo el que tiene propósito tiene que prepararse para tener levantamientos, tempestades y dificultades en su vida. Si usted no tiene levantamiento, lo más regular, lo más claro es que usted no tiene propósito. Porque todo aquel que tiene propósito tiene tormentas, dificultades y tempestades en su vida. Se levanta una tormenta y dice la Biblia que comienzan a negarse. La palabra negarse significa a hundirse. Comienzan a ahogarse. ¿Qué comienzan a hacer? Me gusta esa palabra, ahogarse. Porque cuando son expertos marineros, pero se están ahogando dentro de la misma barca. Eso es importante. Porque observen ustedes que ellos no se están ahogando en el mar, no en el lago, sino en la barca. ¿Cuánta gente no se está ahogando en su propio matrimonio? La barca no es el instrumento que le permite a ellos navegar sobre el lago. Y ahora el mismo instrumento que le permite a ellos navegar, ese mismo instrumento, ahora usted dice: me estoy ahogando dentro del mismo instrumento que yo usaba para navegar. Dígamelo ahora, ¿cómo hacemos entonces ahora? Si el matrimonio, que era la fuente, el lugar de refugio donde yo navegaba, ahora en este mismo lugar me estoy ahogando. Pastor, ¿qué puedo hacer si la iglesia, que era el lugar donde yo navegaba sobre la tormenta, en la misma iglesia me estoy ahogando ahora? ¿Cuánta gente no se están ahogando dentro de su propio refugio? Me estoy ahogando. El trabajo, que era la fuente de mi ingreso, ahora dentro del mismo trabajo donde yo sacaba la fuente de ingreso, me estoy ahogando. Esta tormenta no vino para sacudir solamente la barca. El plan no habla de sacudir la barca. Se sacudía, claro está, pero ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados al sacudir de la tempestad. A lo que ellos no estaban acostumbrados era que la tormenta echara el agua sobre la barca. El plan es que se hunda la barca. ¿No están entendiendo lo que está pasando en tu vida? El plan es que te hundas en tu propia barca. No que la abandones, sino que te hundas en tu propio matrimonio. No, el diablo está diciendo: no abandones tu matrimonio. Es dentro de tu propio matrimonio que te voy a quitar te voy a asfixiar y te voy a ahogar dentro de la misma iglesia. ¿Cuánta gente no están en la misma iglesia ahogándose? Con una depresión, hermano, con más lloro que lo mismo impío, hermano, con más tristeza que lo mismo impío. Está peligrando su vida. Dígame si estamos aquí todavía. Dígame si estamos aquí todavía. Es difícil cuando el instrumento que tú usabas para navegar, ahora es el mismo instrumento que el diablo está usando para ahogarte. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Tú te acuerdas cuando tú decías: yo estoy en la universidad? Y la universidad, el plan es yo salir a flote, salir a camino. Y ahora la misma universidad es la trampa que el diablo ha montado y te está ahogando dentro de los mismos estudios. Porque ya no hay tiempo para buscar a Dios, porque tengo ahora demasiadas clases, demasiada teoría, demasiadas cosas que hacer, y me estoy ahogando dentro de aquello que debió sacarme a flote. Adóralo si puede ahora. Dice el texto, me gustan dos palabras: se abnegaban y peligraban. Tu vida en peligro dentro de la misma iglesia. No sé, pero eso no puede ser, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia, no lo entiendo, no. Sí, claro. Dentro de tu propia familia. Hay gente que dentro de su propia familia se están ahogando. Hay gente que con sus propios padres, su propia madre, se están ahogando. En vez de tirarle el salvavidas, entonces siente que lo hunden cada vez más. Hay gente, hermano, que no quiere llegar a su casa. Yo recuerdo que yo me sentía hastiado. Yo me sentía cansado en mi propia casa, con mis propios hermanos, con mi propia madre. Me sentía hastiado. Yo no quería pertenecer en una familia donde se peleara todos los días. Me sentía agobiado. ¿Cuánta gente no están así? Yo he hablado con jóvenes, yo he hablado con adolescentes que dicen: yo no quisiera llegar a mi casa, yo quisiera llegar a la iglesia y quedarme ahí y no volver a mi casa, porque la zozobra, el pleito que se vive no me deja respirar. Se están ahogando en su propia familia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, esas mujeres que sufren maltrato, no se están ahogando en su propio matrimonio? Y ustedes la ven en las redes sociales, la bendecida, con los lentones grandotes para que no se le vea los ojos color berenjena, hermano, aguantando golpes, aguantando insultos, hermano, están heridas interiormente, se están ahogando, su vida está en peligro. Escúchelo, este testimonio. Me llama un varón desesperado, llorando, y yo le intento calmar para poder entender lo que me quiere decir. Y entonces él está llorando desesperado. ¿Sabe qué pasó? Ese muchacho
intentó quitarse la vida. Vio un reel mío y comenzó a buscar mensajes en YouTube. Comenzó a buscar mensajes y entonces escuchó un mensaje. Y entonces yo no sé cómo, el caso es que comenzó a buscar mi celular. Encontró mi celular y me llamó. Y cuando me llamó, me dijo: yo intenté quitarme la vida y lo estoy llamando ahora mismo. Intenté quitarme la vida, tengo el cuchillo en la mano todavía, ni siquiera lo he dejado porque todavía sigo escuchando la voz del diablo que me dice que me quite la vida. Lo que pasa es que cuando se cortó, no salió sangre, solamente se produjo una herida, pero no botó sangre ninguna. Y él dijo: esto debe ser de parte de Dios, esto debe ser una señal. Agarró mi número, lo buscó y me llamó. Yo comencé a orar por él. Él estaba en una habitación con aire acondicionado y me dice: yo estoy sudando, mientras usted está orando, yo estoy sudando, ¿qué me está pasando? Y yo le digo: tranquilo, que es el Espíritu Santo que te está produciendo liberación. Él se mueve en medio de fuego. Hay gente hundiéndose, pero también hay gente que saben cómo sacar. Shanda, levante la mano y alábelo ahora. Hay gente hundiéndose, hay gente peligrando, hay gente ahogándose. Se necesita una iglesia con poder, una iglesia llena del Espíritu Santo. Los discípulos, hermano, cuando se están ahogando, no pueden pensar en otra cosa que no sea en sobre qué. Se están ahogando, ¿en qué piensan? Ese es el problema de usted, que está pensando solamente en sobrevivir. El problema de usted es que los discípulos tenían una palabra que no era para sobrevivir, era para pasar al otro lado. Y usted en este mundo está buscando sobrevivir, y Dios está diciendo: ¿qué es sobrevivir ni qué es sobrevivir? Usted tiene que pasar hacia el otro lado. Tiene poder, tiene autoridad. Por eso no logras disfrutar tu matrimonio, porque tú estás sobreviviendo al matrimonio. Hay gente que no logra disfrutar estar en la iglesia porque están sobreviviendo en la iglesia. Es arrastrándose que llegan a los cultos, es arrastrándose que llegan a la casa. Están sobreviviendo. Por eso se les olvidó la palabra inicial que Jesús le dio. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra? La palabra fue: intenten pasar. Vayan a ver si pueden pasar. ¿Cuál fue la palabra? Eso es un hecho. Eso es un hecho. Tú no tienes que intentarlo, tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer. Dígame amén si lo entiende, por favor. Hay gente que piensa que la fe es un veo. ¿Qué ves? Voy a ver qué pasa. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo no estoy improvisando. ¿Ustedes creen que Dios no tenía todo el plan, todo el organigrama cruzado, montado, estructurado para Abraham? Pero a él le plugo solamente decirle una parte: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La tierra, escúcheme, la palabra fue la que lo sacó. Lo próximo, el próximo sentido no era escuchar, el próximo era, ¿no entendieron? Inicialmente, sal, una palabra, escucha, obedece. La segunda no es yo te mostro. Ahora tenías que ver. Ya no ibas a depender sino de lo que estoy sobreviviendo, estoy peligrando. Y entonces diga conmigo, se les olvidó. Claro, porque están sobreviviendo. Y el que está sobreviviendo no tiene mente para otra cosa que no sea sobrevivir. Se le olvidó la palabra, se le olvidó que estaban navegando, se le olvidó todo, se le olvidó. Se te olvidó que Jesús dijo: estaré contigo y nadie podrá hacerte frente. Todos los días de tu vida estaré contigo. Hay gente que se le olvidó que Jesús prometió estar 24/7 contigo. Todos los días de tu vida estaré contigo. Por tanto, yo puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer. Los discípulos están ¿qué? Ahogando. Y Jesús está durmiendo y no se está ahogando. Jesús está durmiendo. ¿Y cómo que estamos en el mismo lugar? Tú te estás ahogando y yo estoy durmiendo. ¿Cómo es que tú te estás ahogando en la iglesia y yo en la misma iglesia estoy durmiendo tranquilo diciendo que bueno está el culto? Dígame, respóndame.
¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que tú y yo, Jason, estamos en el mismo mundo, caído, lleno de destrucción, y yo estoy alabando a Dios y tú estás diciendo, ay, esto sí es difícil, ay, esto sí es complicado, ay, esto sí es batalloso, ay, Dios mío, ven pronto que esto no lo aguanta nadie? ¿Qué es lo que está pasando? La mayor tormenta está en tu mente. La mayor tormenta que tú estás atravesando está ahí. No es el matrimonio que está ahogándose, es tu mente. El diablo te hizo creer la mentira que él te vendió. Gaby, tú no puedes. Y Gaby comienza a repetir, yo no puedo. Y entonces esa declaración se convierte en una verdad que Satanás usa para contra ti mismo. Usted dice, yo no puedo perdonar. Y Satanás dice, agarra esa palabra y dice, él lo dijo, él lo confesó, él lo declaró, y esa es la palabra que yo establezco para él. Y entonces tú no puedes perdonar. A mí nadie me entiende. Y entonces Satanás dice, dame esa palabra, te la tira arriba, te ata con ella y dice, a ti nadie te entiende. Se te pone al lado y te da consejería. A ti nadie te entiende, contigo nadie puede, contigo qué sé yo cuánto, todos son un hipócrita. El único santo de la iglesia eres tú, después todos son malos. Tú eres el único que queda. Elías, tú eres el único que queda. Y yo va diciendo, quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y tú creyéndote que el único que queda eres solo. Es en tu mente que te estás creyendo que está. Y como que estamos en el mismo mundo tú y yo estoy contento y tú estás triste. La barca que se llenó en tu mente. Jesús no se estaba ahogando. Entonces, como están sobreviviendo, no están viviendo la palabra, sino sobreviviendo a la tormenta. Entonces, escuche, yo estoy sobreviviendo a la tormenta, no viviendo por la. ¿Entendieron la diferencia? Nosotros fuimos llamados a vivir por la palabra, pero yo lo que estoy sobreviviendo a la tormenta. No hay forma de vivir por la palabra y atender la tormenta. No hay forma de atender la tormenta y vivir por la palabra. O tomas una o tomas la otra. No puedes combinar las dos cosas. Usted no puede afanarse y también decir estoy descansando en Cristo. No puede. O te afana y suelta a Cristo, o agarra a Cristo y suelta el afán. Una de dos. No me estamos entendiendo, no estamos entendiendo. Alabe a Dios y diga algo también entonces. Y ese es el problema, que hay gente que quiere servir a dos señores. Le quiere servir a Dios y a la riqueza. No puede servir a los afanes y a Cristo. Suelta uno y agarra al otro. Dígame amén si estamos aquí todavía. Los discípulos, en su preocupación, libro de Marcos, pasa algo interesante. Los discípulos van a despertar a Jesús y le dicen, Luigi, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Como están sobreviviendo, ahora se le olvidó que Él es el maestro bueno y generoso. Ahora están diciendo, te olvidaste de nosotros, nos estamos ahogando y me diste banda. Es reclamándole que están. Me dejaste solo, bendijiste a todo el mundo menos a mí. Eso es. Me diste una palabra y me metiste en un lío con esta palabra, y ahora se levantó la tormenta y me dejaste solo y estás durmiendo. ¿Se te olvidó que tú me metiste en este lío? Yo estaba detrás de ti, tú me metiste en esta barca. Eso es lo que están diciendo. Yo estaba tranquilo en aquel lado y tú viniste, vete para el otro lado. Me hubiese dejado allá de ese lado. Te dormiste. Ese despertar a Jesús no es de fe, porque en la desesperación no opera la fe. ¿Me están entendiendo? Y nosotros queremos que en nuestra desesperación Jesús venga a respondernos. Y Jesús no responde a la desesperación, sino a la fe. Es un acto de fe lo que Jesús entiende. Así que ellos comienzan a decir, Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Te olvidaste de mí? ¿Cuántos de ustedes no han sentido lo mismo? Que Dios se olvidó de ustedes. Y ustedes se sienten con una fe de decirle, de reclamarle a Jesús. Qué frescos son ustedes, qué frescos somos nosotros. Nos sentimos en la autoridad de reclamarle. Me dejaste solo en este matrimonio con este hombre, con esta gangrena. Me dejaste solo en este negocio. Me dejaste solo en este mundo. No, yo no te dejé solo. Yo te dejé navegando con una palabra. Lo que pasa es que en su desesperación por sobrevivir se les olvidó la palabra que ellos tenían. Ellos
ellos pensaban que Jesús se fue a dormir porque ellos estaban descuidados, estaban solos. No, yo los dejé con una palabra. La tormenta se desencadenó porque ustedes no saben usar la palabra. ¿Sabe por qué la tormenta cuando Jesús estaba despierto no se desencadenó? Porque Jesús sí sabía usar la palabra. Y el problema es que los discípulos tenían poder, tenían autoridad, pero no sabían lo que tenían. Por eso, en vez de hablarle a la tormenta, entonces comenzaron a sobrevivir a la tormenta. Y en vez de ustedes hablarle al problema, le están sobreviviendo al problema, pidiendo la oración por el problema. Deja de pedir oración por el problema. Deja de pedir. Comienza a hablarle. Comienza a hablarle. Dice el libro de San Marcos que Jesús se levantó y entonces hizo lo siguiente, que es el punto que menos me interesa. Le dijo a la tormenta y a los vientos: callan, enmudece. Y se hizo una gran bonanza. Se terminó ese punto. Vamos al otro. Porque a mí no me interesa. La tormenta no tiene nada de importancia aquí. Aquí lo importante es lo otro. Jesús, cuando manda a callar la tormenta, los discípulos están en tormenta así. Y Jesús está así con ellos así. Jesús le dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En el Mateo dice: hombres de poca fe. Ok, entonces ustedes dan cuenta que aquí el elemento es la fe. Es el elemento fe. Entonces le dice: ¿por qué no? Ya mandó a callar la tormenta. ¿Qué necesitaba la tormenta para callarse? ¿Ya? ¿Qué tenían los discípulos? ¿Qué le dio Jesús? Entonces Jesús le dice: ¿por qué ustedes están amedrentados? Porque nos estábamos ahogando. ¿Y por qué yo no me estaba ahogando? ¿Ustedes creen que yo lo dejé solo a ustedes? ¿Ustedes creen que la iglesia está sola? ¿Ustedes creen que la iglesia, que los hijos de Dios en este mundo están solos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros pidiéndole auxilio al gobierno? Todas las iglesias que quieren recibir auxilio del gobierno y que el gobierno le dé un favorcito. Pero ¿usted cree que la iglesia está sola? ¿Usted cree que la iglesia fue abandonada a su suerte en este mundo? No. Entonces, escuche: ¿por qué no tenéis fe? ¿Qué reveló la tormenta entonces? Nivel, diga conmigo, nivel de fe. La tormenta entonces vino a revelar el nivel de fe que tenían los discípulos. ¿Por qué? Porque la fe que tú dices tener, ya Freisy, no la puedes mostrar en la bonanza, porque no se requiere. La fe se requiere en la tormenta. Y entonces muchos de nosotros decimos tener fe cuando todo está en bonanza, y cuando se levanta la tormenta manifestamos que realmente no tenemos fe. ¿Ustedes creen que Jesús se durmió y estaba fuera de su control lo que estaba pasando porque él estaba durmiendo? No era así. Era Jesús que estaba probando a los discípulos. Jesús estaba probando a los discípulos. Lo voy a probar. Voy a ver si tienen fe de verdad. Le voy a dar una palabra y voy a ver si entienden lo que es tener una palabra. Y la mayoría de, hermano, la mayoría de nosotros evangélicos, señores, se nos olvida la palabra de Dios que tenemos. Que esta palabra es como el faro que alumbra el lugar más oscuro, hermano. Se nos olvida que el mundo fue creado y se sostiene por una palabra de Dios. El mundo, hermano, está girando no es sobre su propio eje, es sobre la palabra que Dios le dio, hermano. Está girando, todo el sistema está girando por una palabra que Dios le dio, hermano. ¿Sabe quién le puso el límite al mar para que no se desborde? Dios. Una palabra, hasta ahí llegaste. Y ese mar no se atreve a pasar de ahí hasta que Dios no le dé una orden distinta, hermano. Entonces, el problema aquí nunca fue la tormenta. Nunca. Jesús le dice: ustedes están amedrentados, ustedes tienen miedo, están atemorizados por la falta de fe. Entonces, escúchenme lo que les voy a decir. Ustedes saben que nosotros creamos empatía con nuestras propias causas
cualquier causa humana, nosotros desarrollamos una empatía, porque nada humano me es ajeno, no. A nosotros los humanos, nada humano nos es ajeno. Logramos empatizar, logramos colocarnos y entender a la otra persona en función de nuestra propia debilidad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que nosotros podemos decir, yo estoy así, es por la tormenta. Y Jesús lo que quería decirle, ustedes no están así por la tormenta, ustedes están así por la falta de fe. ¿Usted sabe por qué yo estoy llorando? Porque tú no tienes este diagnóstico que yo tengo. Yo no tengo que tener el diagnóstico que tú tienes para entenderte. Porque tú estás llamado a actuar por una palabra de Dios y no por un diagnóstico. Le dije a ustedes que nosotros, yo digo esto y cualquiera puede decir, ese pastor sí es insensible. Yo estoy actuando en función de lo que la palabra de Dios establece aquí en este punto. Lo que estoy diciendo es que la tormenta no me puede amedrentar, porque yo debo estar sostenido por una palabra que está por encima de la tormenta. Y esa tormenta en nuestro día, en nuestra actualidad, está representada por diagnósticos, por deudas, por batallas, por desempleo y por situaciones que atravesamos en el día a día. Yo no sé cuál es tu tormenta. Yo no sé cuál es la tormenta que tú estás atravesando. Yo lo que sí sé, que en esa tormenta Dios está requiriendo fe. Dios está requiriendo que tu fe aumente, que tu fe se desarrolle, que tu fe se potencialice. Dígame si estamos aquí todavía. Dígame si estamos aquí todavía. ¿Dónde está vuestra fe? Dile al que está a tu lado, ¿dónde está tu fe? Se la llevó la tormenta. Se la llevó la tormenta. Ustedes, cualquiera podría decir, dígame, voy a terminar con esto. Cualquiera pudo haber dicho, oye, pero Jesús sí es cruel, porque él no vio la tormenta que atravesaron. Y mira lo que le está diciendo a ellos. Eso es lo que podría decir. Ahora, lo que Jesús le está diciendo es que yo no lo estoy equipando a ustedes para que anden como los seres humanos normales. No anden como personas normales, porque ustedes tienen un elemento que viene del cielo, la fe. No, porque escúchame, no es fe como los inconversos. No es fe como los que no conocen a Dios, que tienen fe para su conveniencia. La fe de nosotros es para no retroceder. ¿Te das cuenta la diferencia de esas dos cosas? Cualquiera tiene fe para lo que le conviene, pero no cualquiera tiene fe para servir a Dios y de poner su propia voluntad, tomar su cruz y seguir a Cristo todos los días. Cualquiera tiene fe. Oren por mí, tú tienes fe. Si oren por mí para que te haga un milagro, cualquiera tiene esa fe. Cualquiera tiene fe para que oren por él, le den un trabajo, cualquiera tiene esa fe. Pero no cualquiera tiene fe para ponerse de pie y decir, yo quiero a Cristo, servir a Cristo, y yo creo que Cristo me va a bendecir y me va a permitir servirle todos los días de mi vida. Dígame si no estamos entendiendo todavía. Cualquiera, Willy, tiene fe para lo que le conviene. Cualquiera tiene fe para lo que quiere, pero no cualquiera tiene fe para doblegar su carne y servir a Cristo. No cualquiera tiene fe para que cuando venga la tormenta usted decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Alguien está entendiendo? Cualquiera tiene fe para que Dios lo libre del horno de fuego, pero no cualquiera tiene fe para que Dios me meta en el fuego y si no me quiere librar, que no me libre. Cualquiera tiene fe para que Dios le calle la boca a los leones, pero no cualquiera tiene fe como Daniel, que aunque no le calle la boca a los leones, con todo y eso le voy a seguir sirviendo a mi Dios. No voy a dejar de orar y no voy a dejar de honrarle. ¿Me dice amén? Pide un amén prestado si no le queda. Pide un amén prestado. Oiga la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús en Lucas. ¿Dónde está vuestra fe? Parece que cuando se subían a la barca había fe. Había fe. Pero cuando estaban ahogando, parece que se le ahogó. Lo primero que se ahogó fue la fe. Entonces, oiga lo que dice el texto. Que ellos estaban sorprendidos, porque decían, ¿quién es este? Se montaron en la barca con él. Le estaban siguiendo y no sabían quién era él. Le recibían la palabra,
Le obedecían y no lo conocían. Hay gente diciendo amén y no lo conoce. Hay gente diciendo santo y no lo conoce. Hay gente diciendo este culto sí está bueno y no lo conoce. Hay gente diciendo ay santo. Hay gente hasta hablando lengua, pero no lo conoce. Porque ¿sabe cuándo es que tú te das cuenta si lo conoces? En la tormenta. Ahí es que los pastores sabemos si tú conoces o no conoces a Dios en la tormenta. En la tormenta es que se evidencia, se hace notorio si tú conoces a Dios. ¿Sabe cuándo fue que José dio cuenta que él era un siervo de Dios? No cuando estaba bendecido, fue cuando estaba en malaria. Ahí fue que se dio cuenta de dos cosas: de que Dios era más bueno de lo que él creía, de que Dios era bueno realmente, y de que él no era bueno como creía. Dice Job al final: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. El Job que entró en el proceso no fue el mismo que salió. Estaba renovado, con mayor conocimiento, mayor entendimiento. Póngase de pie, por favor. Dice Keila que Job entró oyendo y salió viendo.